Muchísimas gracias, Ronald. Y bueno, como usted lo mencionaba, vamos a estar hablando sobre este tema que ha consternado a toda la población cobijeña con respecto a lo que se ha suscitado el día de ayer por la mañana, ¿no? Algo que no nos esperábamos, pero así es la naturaleza, el fuego, a veces nos sorprende muchísimo. Está con nosotros el comandante departamental de la policía, a quien nosotros le damos la bienvenida en esta mañana para que nos pueda estar comentando también un poco sobre el trabajo que han realizado y las prevenciones. ¿Cómo está, comandante? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todo el país, principalmente a nuestra teleaudiencia entre Pando, Cobija. Coronel, por favor, coméntenos un poco sobre el trabajo que se ha realizado, algo que no se esperaba, algo que no se veía, ¿no? en nuestro municipio, pero sucedió ayer con respecto al incendio que hubo. Sí, es algo que no se esperaba, pero ya había algunas señales. Este año es de bastante riesgo, por ello es que la gestión de riesgos y todo cuanto haga a la protección estructural de nuestras ciudades, de las personas, de sus vidas, su integridad, su patrimonio tiene que ser resguardado. Hemos tenido 3 hechos anteriores que nos alertaron cuando en el mes de junio resultó quemado un cuartel militar en parte, un ambiente grande que afectó algunas catreras, algunos colchones, algunos uniformes. Ya era una alerta en la parte occidental de Cobija. Después vino la quema del mercado Abasto, que fue igual un día sábado, aproximadamente en el mes de julio. Posteriormente se dio la quema de un aserradero hace aproximadamente una semana, precisamente el viernes pasado. Entonces ya eran 3 señales que ya nos iban alertando de lo inesperado, pero que puede presentarse porque al hablar de riesgos siempre hay la posibilidad de que se produzcan. El riesgo nunca puede ser cero, el riesgo siempre se actualiza. Peor aún los riesgos como las inundaciones, las sequías, el riesgo de incendio y otros. Y justo ayer pasó lo inesperado, un riesgo mayor, se consumaron por las llamas 3 viviendas completamente. Estamos hablando de aproximadamente un frente de más de 30 metros en la vía pública, calle Juana Zurduy de Padilla, próxima a la avenida Pando, lugar céntrico de la ciudad de Cobija. Esos 30 metros de frente, más aproximadamente otros 15 metros de profundidad, han sido totalmente consumados por las llamas, han quedado carbonizados, es decir, totalmente siniestrados. Pero también la acción oportuna de muchas personas, entre ellos de nuestra unidad de bomberos de Cobija, más efectivos de la Policía Boliviana, de nuestro comando departamental, y más la acción de muchas personas particulares, como ustedes lo presenciaron en los medios de prensa y la población en general, hizo que de alguna manera hubiera una contención hacia los flancos, hacia los laterales, y no se afectaran más viviendas. Porque en esas condiciones podría haberse arrasado, consumado, quemado casi todo un manzano e incluso avanzar a otros manzanos. ¿Y cuál es el riesgo que existe? Precisamente están desarrollándose muchas o altas temperaturas, estamos próximos a los 40 grados de calor, tenemos una sequía, no existen lluvias, lo que hace propicio el material en condiciones para combustionar, para arder. ¿Y cuál es el material que arde? Precisamente el de la construcción de las viviendas, madera, plastoformo, bienes, muebles y otros. Después también tenemos otra condición. Aquí existe, por la presión atmosférica, por ser una zona baja, una columna de la presión atmosférica, es decir, mucho oxígeno contenido en el aire. Es decir, existe dentro del aire 21 partes del oxígeno, que son condiciones ideales, y una columna de presión atmosférica que hace más fácil que se desarrollen fuegos. Y por último, existe pues también, a más del calor, a más del oxígeno, existen también los materiales combustibles, en este caso leñas y otros. Entonces, sumado todo esto, existe la mezcla ideal para que se desarrollen incendios en las condiciones voraces como se han dado. Estamos similares a otros departamentos como es Santa Cruz, como son los valles de Cochabamba, que alarma ya a la población, que todos los días está transmitiendo a través de los medios de comunicación estas dificultades. Pero sumado eso, a la arbitrariedad, a la forma delincuencial de las personas que van provocando fuegos en quema de basurales, en pastizales, en los denominados chaqueos, que es para quemar ramaje, troncos y otros para extender la frontera agrícola, otros para prácticas agrícolas, ganaderas y otras,
hace que el riesgo sea mayor. Sumado a la sequía que vivimos, es decir, que existe poca cantidad de agua en fuentes para alimentar a los vehículos de bomberos, hace más difícil todavía la situación. Ahora, ¿cuántas casas fueron afectadas y cuántas casas fueron consumidas por el fuego? El reporte inicial, que está sujeto a una investigación, al informe técnico de la unidad de bomberos, refiere que se han consumado, es decir, han sido quemadas en su totalidad, siniestrado, 3 viviendas. 3 viviendas que llevaban un frente de aproximadamente 30 metros en la calle Juan Azurduy, 30 metros de largo, pero de profundidad unos 15 metros. Esa es la superficie totalmente combustionada. 2 inmuebles más han sido afectados en los laterales, pero afortunadamente también la acción rápida de nuestro personal y se logró contener a 2 inmuebles donde podría haber grave amenaza de incendio. El comandante, ayer la impotencia tal vez que tenía su autoridad, como también los personal de bomberos con respecto a lo que significa también la materia en sí que se tiene, por ejemplo, no se tiene tal vez mucha cisterna, no se tiene recursos para poder mitigar lo que es un incendio de esta magnitud. La ciudad de Cobija, como la mayoría de las ciudades bolivianas, han crecido sin lo que se llama una protección estructural. Es decir, no se tienen primero medidas preventivas, la población desconoce sobre cómo poder enfrentar estos riesgos. Segundo, la protección estructural no se tiene ni siquiera hidrantes distribuidos equitativamente a lo largo de la ciudad. No se tiene fuentes de cargado de agua que dificulten un caso de tener que abastecer más. Y lo que es peor, los pocos medios, por el paso del tiempo y por el uso constante de las cisternas, ya las bombas han quedado en mal estado. Lo mismo que existen 3 vehículos que han sido adquiridos en los últimos 10 años, pero esos vehículos ya necesitan un mantenimiento y están varados hace más de 3 años, hace más de 3 o 5 años, están varados en San Pedro, donde quedan los bomberos, y el municipio, o los municipios, ni la gobernación no han provisto a su mantenimiento desde hace 5 o 3 años atrás. Entonces estamos con una ciudad desprotegida en gestión de riesgos, de tal manera que en esas condiciones altamente peligrosas y de riesgo por los incendios voraces que puedan darse, estaríamos en una ciudad que no tiene las capacidades para una presión estructural, lo que tendría que ser. Si ayer mismo se hubiesen desarrollado más incendios en otros lugares de la ciudad de las mismas características, de seguro que no hubiésemos podido asistir a estos eventos adversos. Necesitamos un mayor apoyo, necesitamos que se modifiquen las partidas de pronto de gastos recurrentes y otros que vienen por la seguridad ciudadana a la gobernación del municipio o de los municipios, porque Cobija no es el único municipio con riesgo, están en riesgo todos los demás municipios. Pero aquí hay un núcleo poblacional de mayor afectación. Por ello, hay que proveer los recursos, los trámites que se hacen ante las entidades territoriales autónomas para el fortalecimiento en gestión de riesgos para la policía, es decir, para fortalecer a nuestros bomberos y nuestras unidades equipadas con materiales, herramientas y sistemas de prevención y protección estructural contra incendios, se tienen que dar ya, porque caso contrario estaríamos asistiendo a graves consecuencias por estos eventos adversos como son los incendios. ¿Cuántas personas fueron evacuadas, coronel? Ayer inicialmente fueron evacuadas 2 personas de la tercera edad, 2 personas mayores con quemaduras de 2º grado, los mismos que recibieron tratamiento y luego de manera estable fueron retiradas, es decir, no necesitaban una hospitalización. También se evacuaron oportunamente a 3 menores y también se evacuaron a otras 10 personas adultas. Entonces estamos hablando de un número significativo de casi 15 personas que han sido evacuadas, pero también se hizo un cordón de seguridad, es decir, un lugar de protección para evitar la incidencia de las llamas, de la radiación y demás fenómenos que podrían bien haber afectado al resto de la población que siempre se concentra. Por otra parte, ayer se ha producido un fenómeno afortunadamente sin mayores consecuencias. Una de las garrafas que estaba al interior de las 8 garrafas, téngase presente que una garrafa tiene un grave riesgo de explosión, de deflagración se llama técnicamente, cuando se produce una temperatura mayor a 500 grados centígrados. Y vean ustedes, esas llamas producen temperaturas más elevadas de 500 grados centígrados. Y ayer una de las garrafas tuvo una ligera implosión, podemos decir, o tal vez una detonación, pero no llegó a tener un efecto de explosión, porque si hubiera sido efecto de explosión, hubiera sido demoledor, una onda de choque de frente que hubiera afectado a todos quienes estaban precisamente combatiendo en el sector.
y afortunadamente llegó simplemente a tener una fisura cerca del cuello que llamamos oasa de sujeción y por ahí se liberó la presión de una de las garrafas. Luego se pudo sacar a las otras 8 garrafas. ¿Qué quiero dar a la población a entender? Que estos riesgos son mayores, pueden afectar a la vida, su integridad, podemos quedar heridos, se van a consumar, es decir, va a haber un daño total, un siniestro en los bienes si no tomamos medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Usted tiene que velar por su seguridad y revisar los cables. Muchas veces hay cables que están ya sin mantenimiento, como quien dice, entre comillas, pelados, aquellos que no tienen ya una protección, han pasado los años. Entonces estos cables pueden producir un cortocircuito, es decir, contacto entre cables que no tienen protección, da cortocircuito, eso genera chispa y la chispa es un principio de ignición suficiente para en condiciones ideales desarrollar un fuego y un fuego luego un incendio. De la misma manera, si usted es descuidado y en la vivienda deja una vela, deja la famosa coa, es decir, la tradición que permite dejar quemando, se olvida de pronto algún uso eléctrico y tenemos los riesgos eléctricos. Entonces, si tenemos riesgos eléctricos, tenemos otros riesgos por descuidos, tenemos la quema de pastizales alrededor de los inmuebles, tenemos quema de basura y otros, la chispa, el principio de ignición va a encontrar condiciones ideales para un fuego y el fuego va a desarrollar incendios. ¿Sería un cortocircuito lo que había? Se investiga entre lo que pudo ser tal vez un descuido por uso de GDP, se investiga también un riesgo eléctrico. Está bajo investigación, ustedes saben que cuando se consuma, es decir, hay un siniestro total, hay que hacer una forma de reconstrucción y de estudio de las características mismas de cómo, dónde pudo iniciar el incendio y estudiar esos elementos de cables, estudiar dónde es la mayor concentración que se ve de combustión para dar las características y de pronto ir al origen, a la causa, de dónde inició y cómo se desarrolló el fuego. Exacto. Bien, coronel, yo le agradezco por la visita en esta mañana y dándonos a conocer más detalles sobre este suceso que ha, consternado a la población en esta ocasión de estos incendios. Tenerlo por acá en otra oportunidad para nosotros va a ser un gran